Estábamos viendo la semana pasada estábamos viendo lo que corresponde, ¿no es cierto?, al diagrama de equilibrio del plomo estaño, ¿se acuerdan, verdad? Este, ¿Ustedes repasaron algo respecto de ello? Muy similar al diagrama de solubilidad total, ¿no? ¿Se acuerdan? La diferencia era respecto del diagrama de cobre-níquel, que la solubilidad de los diagramas binarios de solubilidad parcial es que los porcentajes también, ¿no es cierto?, definen fases al respecto. Entonces habíamos observado que las fases en este diagrama este, eran 7, ¿no es cierto?, correspondiendo al esquema. Creo que lo habíamos hecho rápidamente. Así el diagrama, sí. Habíamos trazado una serie de coordenadas al respecto y habíamos trazado una cuadrícula 2, 4, 6, 8, 10, ¿no? Así habíamos hecho un esquema. Aquí habíamos puesto 100 grados, 200, 300 referencias, ¿no es cierto?, para poder trazar el diagrama lo más próximo, ¿no es cierto?, al trazado que nosotros normalmente utilizamos con escalas. Entonces acá habíamos definido una temperatura que le habíamos llamado la temperatura de transformación isotérmica, que corresponde, vamos a hacerlo así, a la transformación del solidus, decíamos, ¿sí? Del sólido. Disculpe, profe, ¿cómo se llamaría este diagrama? Porque lo último que vimos fue el diagrama de plomo estaño. Claro, exactamente, ese es el mismo, ¿verdad? Ah, bien, Es el mismo, o sea, de solubilidad parcial decíamos porque la solubilidad, ¿no es cierto?, según la concentración también modifica las fases. listo. En el de solubilidad total, ¿no es cierto?, solamente la temperatura modificaba las fases, ¿verdad?, del estado líquido al sólido, y la transformación intermedia, que era cómo variaba la concentración de los dos elementos. En este caso, el plomo y el estaño también van a producir fases, ¿no es cierto? Y que aquí habíamos llegado, pero creo que no lo habíamos, este, no lo habíamos estudiado lo suficiente, ¿no es cierto? Este valor de 6 es 61,9, creo que hasta aquí habíamos llegado, ¿no es cierto? Y acá este valor, que yo pongo 2 de referencia, es 19,2. 19,2. Entonces, la temperatura de fusión del plomo es 327 grados, o sea que sería por arriba, ¿no es cierto?, de esta referencia que habíamos tomado. Y esta curva entonces tendría ese comportamiento. Acá tendríamos 327 grados. Esta temperatura es 183 grados. ¿Se ve bien ahí, verdad? ¿Sí? Y entonces, esta entonces en verde es la curva de transformación que habíamos denominado Solidus. Y el estaño tiene temperatura de 232 grados.
Por lo tanto, ahí tendríamos el fin de las concentraciones desde el 100% de plomo, 0% de estaño, decíamos, al 100% de estaño, 0 de plomo. Este valor lo vamos a borrar como referencia, nos queda así, y acá teníamos 97,5. 97,5. Acá tenemos esa característica, ¿no?, del diagrama. Ahí, Entonces, la temperatura, o mejor dicho, la curva de transformación de líquidos va a ser en este punto triple, ¿no es cierto?, que le llamamos eutéctico, como el punto triple de transformación del diagrama de equilibrio del agua, ¿recuerdan? Hay un punto triple. Por encima de la transformación líquidos, ¿no es cierto?, vamos a tener el estado líquido, naturalmente, ¿verdad? Y por debajo de la transformación curva de sólidos, vamos a tener el estado sólido, Y en principio así estamos definiendo las características que tiene esta aleación entre el plomo y el estaño. Estos puntos son de referencia, ¿no es cierto? 19,2 y 97,5. Como son de referencia, el trazado de esa división, ¿no es cierto?, va a ser línea de trazos, ¿no es cierto?, en ambos lados. Para que nosotros tomemos, ¿no es cierto?, la concentración correspondiente. En este diagrama decimos que el plomo lo vamos a identificar como cristales alfa. Cristales alfa. Y al estaño lo vamos a definir como cristales beta. Se usan para las distintas estructuras cristalinas las letras griegas, ¿no es cierto? Alfa, beta, gamma, delta, todas ellas, ¿no? Y ahí nos estará definiendo, ¿no es cierto?, este diagrama, que es relativamente sencillo, como ustedes ven, ¿no es cierto? ¿Cuántas fases tendríamos en este diagrama? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuántas fases tenemos? 7. 3 fases. 5. ¿Eh? 3. Y yo diría que más. ¿Qué opinan? 1. Porque los puntos críticos de las temperaturas, ¿no es cierto?, según la composición, modifican la 7. fase, por lo 7. menos, No son 7, 7. profe. No se escucha bien. O sea, digo, si no son 7. Bien, por ahí me está gustando, correcto. Claro, porque aparte de las temperaturas, ¿no es cierto?, que nos definen estas fases, en todas las concentraciones, ¿no es cierto?, también, ¿no es cierto?, estas concentraciones que aquí observamos, ¿no es cierto?, también definen fases. Entonces se dan 7. Porque aquí abajo, en el estado sólido, tenemos 2. Acá transformando tenemos 2 más. Y esta es una quinta fase, ¿verdad? Y después tenemos las fases de alfa, cristales de plomo puro. Y acá la fase beta, cristales de estaño puro. Por lo tanto vamos a tener
Entonces, 7 fases, como ustedes bien dicen, ¿no? Entonces, estas fases las podemos definir como alfa. Me toman una disculpa, por favor, con el diagrama, disculpen nada. Bien. Bueno, decíamos entonces que cristales de alfa, ¿no es cierto? Son de plomo, y cristales de beta, que lo vamos a señalar acá, son cristales de estaño. Y lógicamente, como habíamos analizado en el diagrama de cobre-níquel, ¿no es cierto? Acá también vamos a tener el mismo proceso, digamos, de transformación. Solo que acá, como observamos, ¿no es cierto? Tenemos la pendiente de la curva de Liquidus, ¿no es cierto? Que tiene este sentido desde las temperaturas del líquido hacia 183 grados. Y a la derecha, ¿no es cierto? A partir también de este punto, que corresponde a 61,9 de estaño, ¿verdad? También, ¿no es cierto? A través de la transformación de líquidos, vamos a cambiar el sentido, ¿no es cierto? A medida que desciende la temperatura, ¿no es cierto? Vamos a venir de aquí hacia la izquierda. Lo que tenemos que analizar es cómo, ¿no es cierto?, las distintas concentraciones de los elementos que tenemos en principio en cada diagrama, ¿no es cierto?, van a producir la transformación desde el estado líquido, ¿verdad? Siempre lo analizamos del estado líquido. No obstante, no significa que podamos analizarlo desde el sólido, ¿verdad? Que hay transformaciones que se hacen a partir del sólido, ¿no es cierto? Porque justamente lo único que hace que nosotros usemos el estado líquido para realizar la transformación es para que la velocidad de transformación, digamos así, la consideremos de equilibrio. Entonces este es un diagrama de equilibrio diagrama de equilibrio de solubilidad parcial. Diagrama de equilibrio de solubilidad parcial. Y los dos elementos, entonces, ¿no es cierto?, podemos agregarle al título binario, porque son dos elementos los que vamos a analizar aquí en este diagrama. Equilibrio binario sería. ¿Me puede repetir el título? Sí, diagrama de equilibrio, solubilidad parcial, así dice el título, y digo que le podemos agregar binario porque son dos los elementos, ¿no es cierto?, que vamos a analizar, el plomo y el estaño. Y se van a combinar entre sí, ¿no es cierto?, y van a producir lo que nosotros habíamos denominado solubilidad sólida. Solubilidad sólida. Porque a medida que se van produciendo las transformaciones, ¿no es cierto?, vamos a ir desarrollando una homogeneidad, como lo dice la definición de fase, entre las estructuras y el comportamiento químico de los elementos, ¿no es cierto? Eso habíamos definido en fases. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta siempre esa definición, ¿verdad? Entonces, como aquí observamos, tenemos el 100% del plomo acá a la izquierda, y lógicamente tenemos el punto crítico para el plomo, que funde o solidifica, funde cuando hablamos de calentamiento, o solidifica cuando partimos del equilibrio a 327 grados. Acá el plomo, ¿no es cierto?, tiene esa temperatura crítica. Y el estaño, ¿no es cierto?, de igual modo,
pero la temperatura es 232 grados. Una pregunta, profesor. Sí, dígame. En la zona alfa y beta, ¿cómo es plomo puro o estaño puro en el beta? Y supondría que son cristales, dijo usted, o sea que sigue siendo sólido ahí. Claro, claro, por debajo del trazo verde, entonces va a ser sólido. Y lógicamente el sólido son cristales. De los metales serían cristales, ¿no es cierto? Son cristales alfa, ¿no es cierto? Que lógicamente tienen un gran porcentaje de plomo, que sería 100. Lógicamente, cuando tienen un agregado de otro elemento, ¿no es cierto? Esos elementos de aleación, que es el estaño, en el plomo, ¿no es cierto? Se van a disolver, ¿no es cierto?, a partir de esta curva, y van a ir incorporándose algunos átomos al plomo. Del mismo modo lo podemos imaginar cuando hablamos de la sal, ¿no es cierto?, en la salmuera. Tenemos el agua, ¿no es cierto?, el 100%, ¿sí? Y nosotros agregamos algunos granos de sal, ¿no es cierto? La sal como elemento compuesto es cloruro de sodio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esos granos que agregamos de sal van a irse disolviendo, ¿sí? Y a medida que se incrementa, ¿no es cierto?, el contenido de sal, ¿no es cierto?, podemos imaginarnos la escala porcentual que tenemos aquí, vamos a ir adquiriendo un sabor, ¿no es cierto?, en el agua, ¿sí? Un sabor salado. Y así sucesivamente pueden ir apareciendo, ¿no es cierto?, distintas fases en el equilibrio entre la salmuera. Que va a tener, ustedes a lo mejor ya lo han observado en las fotocopias, está el diagrama del agua y sal. De igual modo, ¿no es cierto?, pasa con el plomo, ¿no es cierto?, fundido, ¿no es cierto?, si vamos incorporando algunos átomos que definan un porcentaje determinado de estaño. Es el mismo proceso químico, digamos así, ¿verdad? Y de este otro lado, también igual, pero el estaño, que tiene el 100% de estaño, ¿no es cierto?, algo de plomo, ¿no es cierto?, puede ir sumando. No obstante, en este punto sería 2,5% de plomo. 2,5%. Entonces, los cristales, ¿no es cierto?, que tenemos a la derecha van a ser cristales beta, ¿sí? Y esos cristales, naturalmente, van a tener una determinada concentración a medida que se van incorporando al estaño, ¿no es cierto? Y los cristales entonces van a predominar como el elemento estaño o acá como el elemento alfa, ¿verdad? Y esa es la variación, ¿no es cierto?, que vamos a tener. Claro que si nosotros tenemos poquitos átomos de estaño en el plomo, prácticamente no lo vamos a notar, ¿no es cierto? Así como sería cuando se va formando la salmuera. No lo vamos a notar, incluso se asimilan perfectamente, ¿no? En otros elementos ya vamos a ver cómo se van a ir definiendo esos cristales, ¿no? Entonces cualquier porcentaje que analicemos, lo vamos a analizar igual que lo hicimos con el cobre, ¿no es cierto?, y el níquel. Por ejemplo, si tomamos un punto acá, ¿no es cierto?, entre medio, acá yo había puesto 2, acá había puesto 6, ¿no es cierto? Este porcentaje puede ser un 4, ¿no es cierto? O sea, 40. Este porcentaje es la variación que tiene el estaño en el plomo. Acá, ¿cuál sería, en el punto triple, la concentración de plomo que tenemos aquí? ¿Cuánto será? Así una pregunta al grupo. 40% de plomo en estaño. A ver, repasemos la lectura. Restando sería 38,1. Correcto, correcto. 38,1. Porque si estos son porcentajes, a 100. Si tuviéramos
Un tercer cero sería eso, ¿no es cierto? Esto sería por 1000. Y así sucesivamente. Sería partes por 1000, ¿verdad? Si tuviera un cero más, sería parte por 10.000. O 1.000.000, que suele ser una unidad muy conocida, particularmente en biología, ¿no es cierto? Podemos decir, cuando tiene 6 ceros, ¿no es cierto? Hablaríamos de partes por millón, o sea, sería 5 ceros, ¿no es cierto? Bueno, esa es la naturaleza de las unidades que podemos utilizar en las distintas escalas, ¿no es cierto? Para memorizarlo un poco. Bien. Entonces, si tomamos el 40%, o sea, donde pongo la X, calculemos que sea el 40, y como acá mencionaron, ¿no es cierto? El plomo sería 38,1. Entonces acá el plomo es 60, ¿verdad? 40, 60. Esa sería la relación. Lógicamente, para comenzar a analizar, ¿no es cierto? Vamos a trazar un punto X ahí donde se empieza a transformar esta aleación. ¿Cuáles serían los cristales que van a comenzar a solidificar cuando la temperatura tenga ese punto de inicio? ¿Qué cristales solidificarían ahí? Más del plomo. El plomo. El plomo, ¿no es cierto? Acá, ¿no es cierto?, vamos a tener cristales de plomo, o sea, cristales alfa. Y mientras sigue descendiendo la temperatura, ¿no es cierto?, habrá mayor cantidad de esos cristales. Pero en la parte donde no ha transformado, o sea, en el estado líquido, que también, ¿no es cierto?, vamos a tener, ¿cierto?, va a haber mayor concentración del elemento que no cristaliza. El elemento que no comienza la cristalización sería el estaño, ¿verdad? Entonces, acá podemos observar, ¿no es cierto?, que a medida que baja la concentración X hacia la temperatura de 183 grados, ¿no es cierto?, en la parte líquida, ¿no es cierto?, va a ir aumentando los cristales de estaño, ¿verdad? Los cristales de estaño. En el líquido va a haber más cristales de estaño. ¿Y cuál será el porcentaje, ¿no es cierto?, que corresponde al estaño cuando estemos, por ejemplo, a 184 grados? ¿Cuál será el porcentaje de estaño que vamos a tener cuando estemos en 184 grados? U 85 para hacerlo más práctico. ¿Cuál será el porcentaje de estaño que vamos a tener a 185 grados? Y para plomo era 60%, debe ser 40% para estaño, supongo la X. Claro, pero cuando desciende la temperatura, ¿no es cierto?, va a transformar en 183 grados. Ahora, ¿qué porcentaje de estaño vamos a tener a 185 grados? Acá era 40 acá. 80 más o menos. ¿Eh? 80%. ¿Por qué tan alto? A ver. No, va a estar ¿A dónde? entre 40 y 61,9. Claro, claro, así es. Claro, porque esta flecha nos está indicando que a medida que desciende la temperatura, ¿no es cierto?, las concentraciones van a tomar la concentración del punto triple. ¿Sí? O sea, van a tener 61, prácticamente 9. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué?
porque el estado líquido es lo último que solidifica. Y ese estado líquido, ¿no es cierto?, se ha ido enriqueciendo con este elemento estaño, que era 40, ¿no es cierto?, acá era 40, pero a medida que se van transformando los cristales de alfa, ¿no es cierto?, los cristales los átomos, no los cristales, los átomos en el líquido todavía no han transformado. Todavía no han transformado. Entonces, ¿cuánto va a ser lo que va a transformar ese estado líquido? Fundamentalmente esta relación. El estaño va a pasar de 40 a 61,9 y el plomo, que aquí era 60, va a disminuir a 38. Esa es, entonces, ¿no es cierto?, la característica, ¿no es cierto?, de este proceso. Y lógicamente, esa parte líquida es lo que va a unir todos los cristales alfa, ¿no es cierto?, que se generaron a esta temperatura que podemos leer aquí, ¿no es cierto?, que si la calculamos podemos decir, acá tenemos 20, acá sería más o menos 200 grados aproximadamente, ¿no es cierto? De tal modo que si nosotros aplicamos la regla de la palanca, ¿no es cierto?, a temperaturas progresivas en la disminución, ¿no es cierto?, vamos a ir observando cómo van a ir modificando las fracciones del estado sólido y las fracciones del estado líquido. Lógicamente, como ustedes observan acá, las fracciones del estado líquido van a ser, por ejemplo, estas, ¿no es cierto? Acá tendríamos fracciones en el estado líquido. ¿Recuerdan con el diagrama del cobre-níquel? Lo vimos, ¿verdad? Y estas serían fracciones del estado sólido, ¿verdad? Por lo tanto, también estaríamos observando que estas reglas aplicadas de la palanca nos van a estar dando, ¿no es cierto?, cómo van a ir variando las concentraciones de uno y otro elemento. En el estado sólido, lógicamente, a medida que nos estamos acercando a 183 grados, la concentración de plomo van a ir disminuyendo. ¿Por qué van a ir disminuyendo? Porque, lógicamente, en ese sentido, al formar la transformación de estado sólido, en el níquel, en el líquido, van a ser menores. Mientras que las concentraciones del estaño, que era 40, a medida que va disminuyendo la temperatura, van a ir aumentando. ¿Y cuánto va a aumentar? Justamente como mencionaron, va a aumentar de 40 a 61,9. La diferencia es 38. ¿Se dan cuenta? O sea que esta flecha que toma la dirección de la reacción de los elementos a medida que modifican la temperatura, lógicamente también la podemos observar acá. Desde una temperatura X, ¿no es cierto?, disminuye hasta la temperatura de transformación total. Lo mismo que habíamos visto en el cobre-níquel. Pero teniendo en cuenta que este punto, ¿no es cierto?, que es el punto triple, que lo habíamos visto en el agua, acá también, ¿no es cierto?, es igual a un cierto punto triple o de reacción invariante y se denomina eutéctico. Se denomina eutéctico. ¿Y cómo estará formado el eutéctico, no es cierto?
Lógicamente, como las flechas nos indican aquí, ¿no es Profe. cierto? Sí, Entonces el punto triple que se denomina así. claro, eutéctico. Ujú. Eutéctico, ¿sí? Y lógicamente, ¿cómo estamos con los tiempos? Ah, bien. Naturalmente, está formado, ¿no es cierto?, por cristales alfa, ¿no es cierto? Y de este lado, cristales beta. ¿Por qué? Porque acá vamos a tener cristales beta que para una concentración, por ejemplo, 0,8, X2, vamos a poner X1 y X2, para una concentración 0,8, comenzará a transformar cristales beta ahí, y finalmente cristales totalmente solidificados a la temperatura de 183 grados. Un minuto, profe. Ajá, bien. Terminamos entonces. Y termina ahí también. En este caso, el estaño es el que va a disminuir desde 80 a 61,9. Mientras transforma, también vamos a tener